Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para continuar con esta segunda parte del tema que estamos desarrollando sobre el Evangelio y la Divina Voluntad, con el tema Trabajen por el alimento que permanece hasta la vida eterna, segunda parte. Antes que nada quería pedirles mil disculpas porque en el anterior video había dicho que en principio dije bien, eran 4 alimentos, y después dije solamente habían 13, que era el alimento de la palabra de Dios, el alimento de la Santa Eucaristía y el alimento de la Divina Voluntad. Pero me había olvidado del alimento corporal, el pan que nutre nuestro cuerpo. Con esta aclaración, pues queremos continuar con las lecturas que hemos venido desarrollando. Primero hemos estado hablando del pan de la palabra, como es la Sagrada Escritura, y lo que Jesús le explica a María Valtorta sobre el Evangelio, cómo ha sido revelado. Entonces nos hemos nutrido con esa palabra de Él. Luego, ya en los primeros volúmenes de la obra dada por Jesús a Luisa Picarreta, nos hemos nutrido del alimento de la Eucaristía y las enseñanzas que nos deja Jesús a través de estos escritos. Y poco a poco ya el Señor va desarrollando ya el otro tema, que es el alimento de la Divina Voluntad. Entonces, en esta línea vamos a seguir con este volumen 12 del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, volumen 12, y que está contenido en el escrito del 9 de marzo de 1919. Y habla Luisa: encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me atrae siempre a su querer, que es abismo interminable, y me ha dicho: hija mía, mira cómo mi humanidad nadaba en el divino querer y cómo tú debes imitarla. Habla Luisa: en este momento me ha parecido ver ante mi mente un sol, pero no tan pequeño como el que resplandece sobre nuestro horizonte, sino tan grande que sobrepasaba toda la superficie de la tierra. No se podía ver hasta dónde llegaban sus confines, los rayos que expandía con encantadora armonía llegaban a todas partes. En el centro de ese sol contemplaba la humanidad de nuestro Señor, que se nutría del sol y formaba toda su vida. Todo lo recibía del sol y todo se lo devolvía, y como lluvia benéfica se derramaba sobre la familia humana entera. ¡Oh, qué vista tan encantadora! Entonces, mi dulce Jesús ha agregado, habla Jesús: ¿has visto cómo te amo? El sol que tú ves es mi voluntad, en la cual mi humanidad estaba como en su propio centro. Todo de mi querer recibía. Ningún otro alimento entró en mí, ni siquiera el alimento de un pensamiento, de una palabra o respiro entró en mí, que fuera nutrido con alimento extraño a mi voluntad. Y era justo que todo lo debía devolver a Elia. Así te quiero a ti en el centro de mi querer, del cual tomarás el alimento de todo. Cuídate bien de no tomar otro alimento, pues bajarías de tu nobleza y te degradarías, como las reinas que se abajan a tomar alimentos viles y sucios, indignos de ellas. Y conforme tomes, debes inmediatamente devolverme todo. Así que no harás otra cosa que tomar y darme. De este modo, tú también formarás una encantadora armonía entre tú y yo. Miren, entonces todo lo que ha hecho el Señor en su fiat de la creación ha sido por amor a sus criaturas. Estábamos
si se quiere una expresión muy personal que le digo, estábamos en el sol, porque el sol fue creado para mi beneficio. Entonces, en el sol nos mira Jesús, porque, repito, por amor a nosotros creó el sol. Pero igual nosotros debemos, como dice aquí, corresponder, haciendo giros en la creación del sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animalitos. Todo es manifestación del amor de Dios para nosotros. Entonces, nosotros, a nombre de las criaturas que no pueden dirigirse, como son las plantas, los animalitos, porque no tienen las condiciones que Dios nos ha dado y creado por amor, como es, además del cuerpo, el alma con sus tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, pero además, como don gratuito, la voluntad divina y la vida divina que encierra en nosotros cuando vivimos su divino querer. Entonces, con esos atributos también nosotros podemos reciprocar y hacer una adoración perfecta con todas las obras que Dios ha hecho en beneficio del hombre. Entonces, Él se va a agradar y va a tomar ese alimento, un alimento noble y divino. Pero, lamentablemente, cuando no se conocen estas verdades, venimos a ser como animalitos y desagradecidos, porque no somos capaces de agradecer humanamente, si se quiere, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos da el sol, con su luz y calor nos da vida, el agua. ¿Eh? ¿Qué sería el hombre sin el agua? ¿Eh? Sin la luz. ¿Qué sería el hombre sin los alimentos? Sin este aire que Dios nos ha dado gratuitamente. En fin, tantos regalos que nos ha hecho. Y nosotros vivimos por vivir sin darnos cuenta de que todo viene del amor de Dios. Pero, como digo, qué mejor que darle esa gratitud. Sí, los que somos gratos, digamos, humanamente hablando, sí, le decimos gracias, Señor, por estos alimentos que nos has dado cuando bendecimos la mesa. Pero es una gratitud humana, un amor humano. Pero qué bello sería que nos unamos con Jesús mismo, hacer este giro de adoración con todo lo que Él ha creado, expresarle nuestro amor divino y nuestra gratitud divina por todo lo que recibimos a diario. Bien, ahora vamos a continuar con el volumen 16 y vamos a tomar del 24 de noviembre de 1923, de esta colección del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, libro del cielo. Bien, entonces vamos a proceder con esta lectura del 24 de noviembre de 1923. Ya en la parte final de este escrito habla Jesús. Oh, cómo comprendió la celestial pequeña nuestro sumo dolor. Se está refiriendo a la Virgen María. Y el gran mal del hombre por sustraerse de nuestro querer. Oh, cuántas veces ella lloró, la Virgen María. Lloró ardientes lágrimas por nuestro dolor y por la gran desgracia del hombre. Y por eso ella, temiendo, no quiso conceder ni siquiera un acto de vida a su voluntad, y por esto se mantuvo pequeña, porque su querer no tuvo vida en ella. Lo que ya habíamos explicado en otro video. Ella, desde su inmaculada concepción, su almita fue ante la presencia de la Trinidad Sacrosanta, y ahí, desde la eternidad, desde la divinidad, vio
su almita lo que significaba el pecado, lo que significaba los actos de voluntad humana, causante de la desgracia del hombre, de la caída de Adán y de las generaciones humanas que vendrían a ejercitar la voluntad humana y muchas veces la voluntad humana pecaminosa. Por eso digo, ella ató su voluntad humana para solamente vivir de divina voluntad. Y por eso el Padre Dios le regaló mares de omnipotencia, Jesús mares de sabiduría y el Espíritu Santo mares de amor. Y cuando ya nació del vientre de Ana, todos sus actos eran vivificados por una vida divina y ya no actos humanos, como dice aquí. Y por esto se mantuvo pequeña, porque su querer no tuvo vida en ella, ¿sí? Solamente tenía una vida del querer divino. ¿Y cómo podía hacerse grande? Y lo que no hizo Elia, lo hizo nuestro querer. La hizo crecer toda bella, santa, divina. La enriqueció tanto que la hizo la más grande de todas las criaturas. Era un prodigio de nuestro querer, prodigio de gracia, de belleza, de santidad. Pero ella se mantuvo siempre pequeña, tanto que no descendía nunca de nuestros brazos. Tomó a pecho nuestra defensa y amó y correspondió a todos los actos dolientes del supremo querer. Y no solo estaba ella toda en orden a nuestra voluntad, sino que hizo suyos todos los actos de las criaturas, y absorbiendo en ella toda nuestra voluntad, rechazada por ellas, la reparó. O sea, la Virgen Santísima, viendo la fragilidad del hombre y los pecados que había cometido, ella reparó. Por eso es María corredentora, porque en la generación del Verbo ya teníamos una vida divina con Jesús siendo Él la cabeza y nosotros sus miembros. Pero en nuestra ya vida humana, real, nuestra voluntad humana, pues ha cometido pecados. Y por lo mismo, si bien es cierto que Jesús ya tomó nuestros actos de nuestras vidas y los puso al Padre, los presentó al Padre como una respuesta nuestra. Él asumió nuestros actos para presentarlos al Padre Dios como actos divinos, pero por Jesús, hechos por Jesús en nosotros y por nosotros. Pero la parte humana tenía que ser reparada. Y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ella es la que, como corredentora, repara nuestros actos, nuestros pecados. Repito, para que todo lo que estamos diciendo se entienda bien. Sino que hizo suyos todos los actos de las criaturas, y absorbiendo en ella toda nuestra voluntad, rechazada por ellas, por las criaturas, la reparó, la amó, y teniéndola como en depósito en su corazón virginal, preparó el alimento de nuestra voluntad a todas las criaturas. O sea, ella fue la depositaria de la divina voluntad, que no podía ya darlas a las criaturas mientras no se hacía primero un acto de reparación. Por eso, como está bien concatenado los tres fias, la creación, la redención y la santificación divina. Para llegar a la santificación divina teníamos necesidad de que alguien repare nuestras culpas. Entonces ahí viene la intervención de la Virgen María, como Madre corredentora, como vivía la
voluntad divina estaba en capacidad de reparar todos los pecados de la humanidad. Y lógicamente ya cuando viene Jesús, nuestro Redentor, pues se complementa la obra redentora. Pero en esta, nuestra querida Madre vino a ser el depósito de ese gran tesoro que era su divina voluntad, que no había hecho el hombre. Entonces, de ahí es lo que va saliendo de ese depósito como una gracia especial a todos los que quieran beneficiarse de esta divina voluntad. Así lo entiendo yo, y por eso les repetí, ¿no? Y no solo estaba ella todo en orden a nuestra voluntad, sino que hizo suyos todos los actos de las criaturas, y absorbiendo en ella toda nuestra voluntad, rechazada por las criaturas, o sea, por ellas, la reparó, la amó, o sea, a la voluntad divina, y teniéndola como en depósito en su corazón virginal, preparó el alimento de nuestra voluntad a todas las criaturas. ¿Ves entonces con qué alimento nutre a sus hijos esta Madre amantísima? Ahí tenemos el depósito de ese alimento divino, de la divina voluntad de Dios. Le costó toda su vida, penas inauditas, y la misma vida de su Hijo, para hacer en ella el depósito abundante de este alimento de mi voluntad, para tenerlo dispuesto para alimentar a todos sus hijos, cual madre tierna y amorosa. Ella no podía amar más a sus hijos. Con darles este alimento, su amor había llegado al último grado. Así que, entre tantos títulos que ella tiene, el más bello título que a ella se le podría dar es el de Madre y Reina de la Divina Voluntad. Miren, qué hermoso. Ahora, hija mía, le dice Jesús a Luisa ahora, si esto hizo mi mamá por la obra de la redención, que estamos hablando, también tú lo debes hacer por la obra del fiat voluntas tua, que es el tercer fiat. Tu voluntad no debe tener vida en ti, y haciendo tuyos todos los actos de mi voluntad en cada criatura, los depositarás en ti. Y mientras a nombre de todas darás la correspondencia a mi voluntad, formarás en ti todo el alimento necesario para alimentar a todas las generaciones con el alimento de mi voluntad. Entonces, ahí está la tercera obra que encarga Jesús a Luisa Picarreta. Otra depositaria del divino querer, para que nosotros, claro, la Virgen María era inmaculada, no había perdido la vida divina, ni la voluntad divina. Más bien con esa voluntad divina que ella tuvo fue desarrollando más su vida divina. Ahora, nosotros, ya con Luisa, que puso en práctica todas las verdades que le dio Jesús para el fiat voluntas tua, entonces ella se vuelve ahora la depositaria de ese querer divino. ¿Para qué? Para alimentar, dice, a todas las generaciones con el alimento de su voluntad. Y Luisa Picarreta, con pecado original, miren, llevó a cabo este encargo del tercer fiat. Y nosotros también, con pecado original, podemos llegar a hacer realidad el reino de la divina voluntad en nuestras vidas si vivimos del todo en la divina voluntad. Continúa Jesús. Cada dicho, cada efecto, cada conocimiento más de ella, o sea, de la voluntad divina, será un gusto más que encontrarán en este alimento, de manera que con avidez lo comerán. Todo lo que te digo sobre mi querer servirá para excitar el apetito y hacer que ningún otro alimento tomen, aun a costa de cualquier sacrificio. Otra verdad maravillosa, que nosotros debemos dar importancia
en primer lugar, alimentarnos del divino querer, porque es lo mejor para nuestras vidas, es el mejor alimento que puede disponer el hombre para tener una vida divina. Pero lamentablemente estamos en otras cosas, alimentándonos del mundo, donde solamente te exhiben y te dan platos de alimentos humanos y a veces alimentos sucios que te hacen daño. En cambio, dice, todo lo que te digo sobre mi querer servirá para excitar el apetito y hacer que ningún otro alimento tomen, aun a costa de cualquier sacrificio. Si se dijera que un alimento es bueno, que restituye las fuerzas, que sana a los enfermos, que contiene todos los gustos, es más, que da la vida, la embellece y la hace feliz, ¿quién no hará cualquier sacrificio para comer este alimento? Si nosotros humanamente escogemos los alimentos que nos deben nutrir a nuestro cuerpo, que tengan vitaminas, que sean alimentos apetitosos a la vista y al paladar, cuántas recetas se elaboran para llevar un plato de comida a la mesa, en un restaurante, en un hogar, ¿no? Y como dije anteriormente, pues lo asumimos, pero en una forma muy humana, como animalitos muchas veces. Saciamos ese apetito, pero que solamente nos sirve para mantener el cuerpo. Pero si no estás viviendo la divina voluntad, es un cuerpo como un cadáver viviente, que naces, creces y mueres como cualquier animalito, pero sin haber vivido de ese alimento divino que es el divino querer, que va a dar un nuevo significado a tu vida, que vas a alcanzar inclusive la felicidad que buscas humanamente en este mundo, que puedes encontrar la salud de tu alma y de tu cuerpo también, si es que tienes fe y tomas el atributo de la divina misericordia, etcétera, etcétera. Así será de mi voluntad. Para hacerla amar y desear es necesario el conocimiento de ella. Es necesario el conocimiento. Voy a repetir porque esto es importantísimo, queridos hermanos y hermanas. Si se dijera que un alimento es bueno, que restituye las fuerzas, que sana a los enfermos, que contiene todos los gustos, es más, que da la vida, la embellece y la hace feliz, ¿quién no haría cualquier sacrificio para comer ese alimento? Así será de mi voluntad. Para hacerla amar y desear es necesario el conocimiento de ella. Es la base. Porque no se ama lo que no se conoce. No se disfruta de esos atributos divinos que nos ofrece el Señor para tener una vida feliz, sana, hasta y se llena de belleza. Cuánta gente, en las mujeres sobre todo, buscan embellecerse con cirugías o con productos de la cosmética para no envejecer, etc. No, aquí hasta te vas a poner guapa, hablando lógicamente en el plano espiritual, porque cuando vives del divino querer ya no hay ni las arrugas de la preocupación ni del sufrimiento inútil, sino que ya tienes esa seguridad que Cristo vive en ti, con Él tienes todo, aunque tengas arrugas, porque la vida tiene sentido desde el interior, no de la apariencia que el humano aprecia y que se cansa después hasta de la belleza artificial. Sí, porque cuando ya te lavas
la cara y dejas toda tu artificial belleza, es un rostro que da pena. En cambio, si vives la divina voluntad, aunque estés con una piel arrugada, es el interior de lo que va a manifestar esa belleza, porque va a ser grata tu compañía, porque vas a ser esa persona que respira amor divino. Y eso es lo que busca el hombre para su completa felicidad, no el amor humano, que es frágil, variable, y que por su limitada capacidad de amar no te satisface. Por eso, sé atenta y recibe en ti este depósito de mi querer, a fin de que, cual segunda madre, prepares el alimento a nuestros hijos, y así imitarás a mi mamá. Te costará también a ti, pero ante mi voluntad cualquier sacrificio te parecerá nada. Hazla de pequeña, no desciendas nunca de mis brazos, y yo continuaré narrándote la historia de mi voluntad. ¿Sí? Fue narrando. Aquí estamos recién en el libro 16. Son 36 volúmenes donde precisamente le habla de la historia de su voluntad. Y Luisa realmente ha sido una hija dócil que supo acoger estas verdades, asumirlas, digerirlas, ponerlas en práctica, porque todo era una correspondencia de amor. Y después, aunque postrada en una cama, durante muchos años fue la mujer más feliz porque tenía un Dios en su alma. Entonces, miren, ya tenemos dos mamás verdaderas. La Virgen María, que nos ha explicado en anteriores párrafos, y ahora Luisa, nuestra mamá también del tercer fiat voluntas tua. Y con la Virgen María, nuestra mamá, del fiat mihi, nuestra Madre María Corredentora, que con Jesús nos redimieron. Miren qué hermosura de escritos. Y vamos a continuar con el volumen 18 de esta colección del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, Libro del Cielo. Y vamos a tomar el escrito del 17 de octubre de 1925. Dice Luisa: después de 2 días de amarguísimas privaciones de mi sumo bien Jesús, me lo sentí mover en mi interior y me pareció verlo que en mi interior estaba sentado con su cabeza apoyada en uno de mis hombros, y con su boca dirigida hacia la mía. En acto de suministrarme las palabras, yo me lo estreché y me puse a escucharlo, toda abandonándome en él, y entonces me dijo, habla Jesús: hija mía, mi voluntad es más que alimento. El alimento da la fuerza al cuerpo, lo calienta, le aumenta la sangre, aviva la inteligencia y, si está debilitado, le da la fuerza a todos los miembros y lo empuja a nuevas obras y sacrificios. En cambio, una que está en ayunas, no dando el alimento necesario a su cuerpo, es débil, fría, pobre de sangre, la inteligencia debilitada. En todos sus miembros hay tal debilidad que la lleva a la tristeza y a no hacer nada, sin ganas de sacrificarse en nada. Pobrecita, siente que le falta la vida en toda su persona. Y tan es cierto que cuando una enfermedad es mortal para una criatura, abandona el alimento y abandonando el alimento se dispone a la muerte. Ahora, habiendo la eterna sabiduría dispuesto que también el alma
tuviera su alimento, le fue designado como alimento exquisito la voluntad suprema. Lo que estamos hablando, el alimento exquisito, la voluntad divina. Así que quien toma este alimento es fuerte en el obrar el bien, está como impregnado en el amor a Dios. Este alimento le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella. La divina voluntad como sol se refleja en su inteligencia para hacerle conocer a su Creador y formarse a su semejanza. Le pone la fuerza en toda su alma para poner en vigor todas las virtudes y la empuja a nuevos trabajos, a sacrificios inauditos. El alimento de mi voluntad se da a cada instante, cada respiro, de día, de noche, en todas las cosas, y se da por cuantas veces se quiera, y no hay que temer, como con el alimento corporal, que si se toma en exceso, hace daño y hasta puede producir enfermedades. En cambio, con este alimento divino, pues, no hay esa situación. Más bien vas ensanchando tu capacidad de tener una vida divina si es que vives la voluntad de Dios. No. Por cuanto más se toma, tanto más fortifica y tanto más eleva al alma a la semejanza con su Creador. Se puede estar siempre con la boca abierta en acto de tomar este alimento de mi voluntad. Y para quien no lo toma, en verdad, se puede decir que se dispone a morir eternamente. Es frío en el amor, es pobre de sangre divina, de manera que crece anémicamente la vida divina en él. La luz de su inteligencia es tan escasa que poco o nada conoce de su Creador. Miren, la ignorancia suprema hace de que no tengas ni idea de lo que es Dios. Qué importante es el conocimiento, hermanos. Y no conociéndolo, su semejante está tan lejana de él, por cuanto está lejano el alimento de la voluntad divina. Está sin brío en el obrar el bien, porque no tiene alimento suficiente. Y ahora se le escapa la paciencia, ahora la caridad, ahora el desapego de todo. Miren, otra enseñanza. Sí, porque cuando no te nutres de este alimento divino, tu voluntad humana va a ser pedazos a tu vida. Caprichoso, orgulloso, egoísta y apegado a las cosas. Así que las pobres virtudes viven como estranguladas, sin el alimento suficiente de mi voluntad. Si se pudiera ver un alma privada de este alimento celestial, sería de llorar, pues muchas son las miserias y las suciedades con las que queda cubierta, y es mucho más de compadecer que si se ve una criatura en ayunas del alimento corporal, porque muchas veces le faltan los medios para comprarlo. En cambio, el alimento de mi voluntad se da gratuitamente. Por tanto, quien no lo toma merece la condena, y la condena se la forma ella misma, porque rechaza el alimento que le daría la vida. Sí, es gratuito este alimento. Sí, cuando das un paso con Jesús, pues ¿qué necesitas? Simplemente unir tu voluntad con la de Jesús y das ese paso. Cuando haces algo, vas a dormir, no te cuesta nada el dormir. Claro, se entiende si no estás en un hotel donde te cuesta, pero en tu casa, por ejemplo, duermes gratuitamente. Y qué mejor dormir con Jesús en su divino querer. El aire es gratuito, etcétera, etcétera. Y aunque las cosas materiales o los alimentos materiales cuestan, lógicamente, bueno, pues con tu trabajo hecho en divina voluntad y con la divina providencia y con la fuerza que da el otro atributo, eres capaz de tener un trabajo digno, tener una ocupación digna, que te va a dar un medio para alcanzar los bienes necesarios para una vida digna, repito. Pero muchas veces, inclusive en el trabajo,
es tan obsesivo porque solamente persiguen el hacer dinero, como yo en mis inicios de mi vida tonta y miserable que tuve. Hacer dinero, trabajar como burro, trabajar y trabajar. ¿Y para qué? Para la nada. Hoy estos días hemos visto cómo se murió un gran empresario aquí en el Ecuador. Claro, el mérito de este hombre es haber dado trabajo a mucha gente. Eso, qué bueno, ¿no? Eso es una cosa muy digna de encomio. Pero ya en la vida real, ya ante la muerte, no se llevó nada. Y tenía muchas empresas, mucho dinero, millones en el banco. No se llevó ni un solo dólar. Pero como digo, si vives la divina voluntad, ese trabajo, hazlo en el divino querer y tendrá otro sentido tu trabajo. Te sentirás el hombre más feliz, porque inclusive si llegas a tener algún bien, puedes compartirlo con los demás para llevar felicidad también. Y si lo haces en la divina voluntad, qué mejor que esos medios puedas utilizarlo para difundir esta doctrina. Comprar libros, como yo cuando comencé con la librería espiritual, libros de la palabra de Dios, la Biblia, y libros espirituales, cómo la gente fue cambiando. Y hasta ahora me agradecen, porque cambiaron sus vidas. Pero qué lindo que si tú trabajas honradamente, haces dinero, pues emplea ese dinero para que otros también sean felices conociendo estas verdades. Entonces así serás un medio para extender el reino del divino querer. Habla Luisa. Después de esto he oído que varias personas habían sufrido algunas humillaciones y otras cosas. Y mi dulce Jesús ha continuado diciéndome: hija mía, cuando el cuerpo contiene sangre mala que pueda infectar lo bueno, es necesario aplicar lavados de sangre y transfusiones para sacar la sangre mala. De otra manera, corre peligro de quedar paralizado toda la vida. Y como el alma a la que le falta el continuo alimento de mi voluntad contiene muchos humores malos, es necesario aplicarle transfusiones de humillaciones para hacer salir el humor malo de la propia estima, lavados de sangre para hacer salir el humor infectado de la vanagloria, del propio yo, repetidas punciones para interceptar y hacer salir la sangre mala de los pequeños apegos que se van formando en el propio corazón hacia las personas que viven junto o que viven cercanas, porque si no, esos humores crecerían tanto que infectarían todo lo que el alma hace, de manera que quedaría paralizada en el bien para toda la vida. Miren cómo aquí, hablando en términos médicos y consejos que normalmente se dan a las personas para que tengan una vida sana, como se aconseja los alimentos sanos, frescos, cuando estás enfermo, medicinas saludables, qué sé yo, hierbas, todo eso. Pero la enfermedad que va por dentro de tu apego, de tu orgullo, de tu soberbia, de tu resentimiento, de tu vanagloria, ¿qué son? Está circulando por ahí una sangre mala. Una sangre mala. Entonces, ¿qué es necesario, como hacían antiguamente? Punciones, sacar esa sangre mala para que se renueve tu sangre. Tu sangre mala se convierta en una sangre buena. ¿Cuántas transfusiones se hacen? Por ejemplo, cuando alguien está sufriendo, qué sé yo, un mal de los riñones gravemente, esas diálisis, por ejemplo, sacar la mala sangre y poner nueva sangre, pero lógicamente comprando pintas de sangre muchas veces. Pero aquí no, la mejor transfusión que puedes hacer
de tu vida que llevas, con tus miserias. Esta es la mejor transfusión que puedes llevar a tu vida. Las verdades que te van a ir sacando toda esa mala sangre, todos tus apegos, todas tus miserias. Y es gratuito, gratuito. ¿Cuánto cuesta una diálisis ahora? Entonces, con esto, ¿cuántas personas vivirían ya sanas, espiritualmente hablando? Y también corporalmente hablando, ¿por qué no decirlo? Porque muchos males del cuerpo vienen causados por los males espirituales, de tu egoísmo, de tu falta de perdón. Hay estudios científicos de esto, cómo afectan a la salud todas esas limitaciones del hombre, el ambicioso, el que está cargado de mucho estrés, no puede ni dormir, cuántos insomnios. Pues ya aplicando esta receta que te da el médico divino, aquí está la receta para que hagas transfusiones en tu vida humana, miserable muchas veces, infeliz, porque no sabes cómo vaciarte de lo que te enferma y te hace infeliz. Aquí está la solución. Y continúa, las punciones siempre sirven, son los centinelas del corazón que mantienen pura la sangre, o sea, que mantienen la recta intención del alma en el obrar el bien. Pero si todos obraran el bien para cumplir principalmente mi voluntad, las punciones no serían necesarias, porque mi voluntad es la salvaguarda contra todos los humores malos, y por eso todas esas punciones son también penas de quien no come suficientemente el alimento de mi voluntad. Como también se dice en los consejos médicos, ¿no?, que una buena alimentación nos lleva a la salud. Lo mismo, si nos alimentamos, como dice aquí Jesús al finalizar este escrito, si nos alimentamos de la divina voluntad, no hace falta ni siquiera punciones. No, porque ya es como un antídoto. Ese alimento de la divina voluntad te va nutriendo el alma, ¿no? Y tú eres otro, alegre, generoso, amable, amoroso, paciente. Tantos atributos que puedes tomarlo del divino querer y llegar a tener el mismo temperamento de Jesús, que por amor hacía todos sus actos, todo, en las buenas y en las malas que tuvo que pasar Jesús. Un hombre de mucha paz, de mucho amor, de mucha misericordia, pasó haciendo el bien, dice la Biblia. Tú también puedes pasar haciendo el bien y en forma divina, si vives la divina voluntad, y serás luz para los demás que viven en las tinieblas. Serás consuelo para esa persona que vive afligida. Serás un instrumento de Dios para que cambie su vida esa persona que está alejada de Dios. Si esto llevaras a la cárcel, por ejemplo, de tanta gente que vive aprisionada bajo esa situación dolorosa, estar en una celda sin libertad, ¿cómo esa vida se transformaría de esa amargura de sentirse prisionero? Adquiriría la libertad aunque esté entre las rejas, porque ya conoció al verdadero amor. Y ahora sí está adquiriendo la verdadera felicidad y la libertad, que muchos que también se creen libres, que no están en las cárceles, pero están en las cárceles de su voluntad humana, viviendo una vida aprisionada de miserias, de sinsabores, de amarguras, sin horizontes. Como ahora estamos viviendo esta pandemia, gente que se suicida,
gente que golpea a su pareja, a su esposa, a su esposo, gente que maltrata a sus hijos, que no encuentra salida y por eso vive una vida amargada, llena de odio, de frustración. No, hermanos, esta lectura que les hemos leído, qué hermosa, que lo pongan en práctica. No se olviden de releer, los que tengan esta colección, del escrito del 17 de octubre de 1925, volumen 18. Una maravilla de enseñanza para nuestras vidas. Nuevamente, ha sido un gusto compartir estas verdades divinas que nos dan paz, gozo, alegría y capacidad de amar a Dios con todo el amor que el mismo Jesús puede manifestarse a través de nuestro corazón, y amarles a ustedes igualmente con el amor de Jesús, a los que siguen este modesto canal. Que Dios les bendiga y hasta pronto, si Dios quiere.